Bienvenidos un día más a mi canal, su canal de chismecitos sobre las novelas turcas que tanto amamos. Espero que estén súper bien y con ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco, porque hoy tenemos un drama, un dramón, de aquellos que nos dejan con la boca abierta. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de nuestra querida Demet Özdemir, de un incidente que tuvo en Italia y, ojo, de cómo Can Yaman, nuestro galán turco favorito, apareció al rescate. Sí, como lo oyen. Prepárense para escuchar todos los detalles, porque esto está que arde. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes, análisis y mucho más sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya están suscritos, mil gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al lío. Resulta que Demet Özdemir, nuestra talentosísima actriz, estaba en Italia por motivos de trabajo. Al parecer, tenía una sesión de fotos programada para una importante marca italiana y bueno, ya saben cómo son estos viajes, agenda apretadísima, mucho estrés y la presión de que todo salga perfecto. Se trataba, según nuestras fuentes, de una colaboración con una firma de alta costura que buscaba refrescar su imagen con un rostro joven y vibrante y Demet, con su carisma y popularidad, era la elección perfecta. La marca, de la que no revelaremos el nombre por razones obvias, había invertido una suma considerable en esta campaña, por lo que la presión sobre Demet y su equipo era palpable. Según nos han contado, todo iba viento en popa hasta que llegó el momento de regresar a Turquía. Demet llegó al aeropuerto con su equipo lista para embarcar, pero, sorpresa. Al parecer, hubo un problema con su documentación. No se sabe exactamente qué pasó, si fue un error en el pasaporte, un problema con la visa o qué, pero el caso es que no la dejaban subir al avión. Las primeras versiones apuntaban a un error de transcripción en el pasaporte de Demet, una letra cambiada que a ojos de las autoridades italianas invalidaba el documento. Otras fuentes sugieren que el visado de trabajo que le habían expedido tenía una validez limitada y que, por una confusión administrativa, había expirado antes de lo previsto. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet se encontró en una situación legal delicada, atrapada en un limbo burocrático. Imagínense la situación, Demet, rodeada de su equipo con la presión del tiempo encima, y sin poder solucionar el problema. Un caos total. La frustración, la angustia, seguro que se le pasó de todo por la cabeza. Los planes de regreso a Turquía, los compromisos profesionales que la esperaban, la preocupación por dejar a su equipo varado en Italia, todo se conjugó en un torbellino de nerviosismo. Testigos presenciales relataron que Demet, a pesar de su carácter extrovertido y risueño, lucía visiblemente afectada, con el rostro pálido y la mirada perdida. Su equipo por su parte intentaba mantener la calma y buscar una solución, pero la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. Las horas pasaban y la situación no mejoraba, lo que aumentaba la sensación de impotencia. Y aquí es donde entra en escena nuestro príncipe azul turco, Can Yaman. ¿Qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Pues resulta que Can, como muchos saben, vive en Italia desde hace un tiempo. Está muy involucrado en proyectos allá, tanto actorales como sociales, y tiene una gran conexión con el país. Desde que se mudó a Italia, Can se ha convertido en una figura muy querida y respetada, no solo por su talento como actor, sino también por su compromiso con causas sociales y su cercanía con la gente. Ha participado en campañas de recaudación de fondos para hospitales infantiles, ha colaborado con organizaciones benéficas que ayudan a personas sin hogar y ha sido un defensor de los derechos de los animales. Su popularidad en Italia es inmensa, y su influencia en el mundo del espectáculo y la política es innegable. Al parecer, Can se enteró del problema de Demet a través de contactos en común. No está claro si alguien lo llamó directamente o si se enteró por las redes sociales, pero lo importante es que, ni bien supo lo que estaba pasando, no dudó ni un segundo en actuar. Según fuentes cercanas a Can, fue un amigo en común, un productor italiano con el que ambos han trabajado en el pasado, quien le informó de la situación de Demet. Al parecer, este productor conocía los contactos de Can en el gobierno italiano y sabía que él era la persona adecuada para ayudar a Demet a salir de este aprieto. Can, ni bien escuchó la historia, se puso en marcha.
Según testigos, Khan se puso en contacto inmediatamente con personas influyentes en Italia, gente que conocía del mundo del espectáculo y de la política, para que intervinieran y ayudaran a Demet a solucionar su problema. Se movió cielo y tierra, hizo llamadas, envió mensajes, todo lo que estuvo a su alcance para ayudarla. Empezó por contactar a un importante abogado especializado en derecho migratorio, un profesional de renombre que ha trabajado en casos similares en el pasado. Luego se puso en contacto con un senador italiano con el que había colaborado en una campaña social, un hombre con acceso a los altos mandos de la policía y la administración pública. Khan explicó la situación a ambos y les pidió que intervinieran lo antes posible para agilizar los trámites y evitar que Demet siguiera sufriendo este calvario. Y atención, aquí viene la parte más emocionante, al parecer, Khan incluso se dirigió personalmente al aeropuerto. Sí, como lo oyen. Nuestro galán turco llegando al aeropuerto para rescatar a Demet. De película. Las imágenes de Khan llegando al aeropuerto con su rostro serio y decidido, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fans no podían creer lo que estaban viendo, su ídolo, el hombre que les robaba el corazón en la pantalla, convertido en un héroe de la vida real. La expectación era máxima, ¿lograría Khan salvar a Demet? ¿Se produciría un encuentro entre ellos? ¿Se reavivarían las llamas de un romance que nunca llegó a ser? No está claro si Khan llegó a hablar directamente con Demet o con los responsables del aeropuerto, pero lo que sí sabemos es que, gracias a su intervención, el problema se solucionó y Demet pudo finalmente embarcar en su vuelo de regreso a Turquía. La intervención de Khan fue crucial. El abogado que contactó logró revisar la documentación de Demet y encontrar un tecnicismo legal que permitía su salida del país. El senador, por su parte, presionó a las autoridades del aeropuerto para que agilizaran los trámites y evitaran mayores demoras. Gracias a la combinación de ambos esfuerzos, Demet pudo finalmente embarcar en su vuelo, aliviada y agradecida. ¿Cómo fue posible esto? Pues al parecer Khan utilizó su influencia y sus contactos para agilizar los trámites y para que las autoridades italianas revisaran el caso de Demet con mayor atención. No sabemos exactamente qué palabras utilizó o qué argumentos presentó, pero lo cierto es que su intervención fue clave para resolver la situación. Se rumorea que Khan les recordó a las autoridades la importancia de las relaciones entre Turquía e Italia, y el impacto negativo que podría tener este incidente en la imagen del país. También se dice que ofreció garantías personales de que Demet cumpliría con todas las leyes y regulaciones italianas en el futuro. Sea como fuere, lo cierto es que su influencia fue determinante. Por supuesto, esta historia ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans de Demet y Khan están enloquecidos, celebrando la caballerosidad y el espíritu de ayuda de Khan. Muchos lo ven como un verdadero héroe, un príncipe azul que apareció en el momento justo para salvar a la princesa en apuros. Los hashtags #Khan llaman héroe, #Demet Özdemir salvada y #Khan Demet por siempre se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, agradecimiento y admiración hacia Khan y Demet. Pero claro, también hay quienes han aprovechado la situación para reavivar los rumores de un posible romance entre Demet y Khan. Recordemos que ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, donde su química en pantalla era innegable. Desde entonces muchos fans han soñado con que su relación traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. La serie que catapultó a ambos a la fama internacional, fue un auténtico fenómeno televisivo, conquistando a millones de espectadores con su historia de amor dulce, divertida y llena de obstáculos. La química entre Khan y Demet era tan palpable que muchos creyeron que su amor era real. Aunque ambos siempre han negado cualquier romance, la cercanía que demostraron durante el rodaje de la serie y ahora, este gesto de Khan de salir al rescate de Demet en Italia, ha alimentado aún más las esperanzas de sus fans. Las fotos y vídeos de Khan y Demet durante el rodaje de Erkencikus, donde se les ve riendo, abrazándose y compartiendo momentos de complicidad, volvieron a circular por las redes sociales, acompañadas de mensajes llenos de ilusión y romanticismo. Sin embargo, hay que ser realistas. Demet está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, y Khan, aunque no está casado, parece estar muy enfocado en sus proyectos en Italia y en su trabajo como actor. Así que aunque la idea de un romance entre ellos sea muy atractiva, lo más probable es que solo sean buenos amigos que se apoyan mutuamente. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç, celebrado con una gran fiesta en Estambul, fue uno de los eventos más comentados del año.
La pareja se muestra muy enamorada y feliz, y no hay indicios de que su relación esté en crisis. Khan, por su parte, ha declarado en varias ocasiones que está soltero y concentrado en su carrera profesional. Lo que sí es innegable es que Can Yaman demostró ser un caballero, un amigo leal y una persona solidaria. Su gesto de ayudar a Demet en un momento de dificultad habla muy bien de él y de su calidad humana. Más allá de los rumores de romance, lo importante es destacar la generosidad de Can y su disposición a ayudar a una amiga en apuros. Su actitud demuestra que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo una persona humilde y cercana, dispuesta a tender una mano a quien lo necesita. Y por supuesto, también hay que destacar la actitud de Demet. A pesar del estrés y la frustración que debió sentir al verse varada en el aeropuerto, mantuvo la calma y confió en que la situación se resolvería. Su profesionalismo y su entereza son dignos de admiración. Demet, a pesar de la adversidad, mantuvo la compostura y confió en que su equipo y las autoridades encontrarían una solución. Su actitud positiva y su confianza en sí misma fueron clave para superar este difícil momento. En fin, una historia llena de drama, de emoción y de un toque de esperanza. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay personas dispuestas a tendernos una mano. Y en este caso, esa mano fue la de nuestro querido Can Yaman. ¿Qué les pareció esta historia? Cuéntenme en los comentarios. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Demet y Can? ¿O simplemente fue un gesto de camaradería entre dos colegas? Quiero saber su opinión. Y cuéntenme también si les gustaría que investigáramos más sobre este tema. ¿Quieren que hablemos con fuentes cercanas a Can y Demet para conocer más detalles sobre lo que realmente pasó en el aeropuerto? Su opinión es muy importante para mí. Y ahora, para recapitular un poquito, hemos visto cómo Demet Özdemir tuvo un problema en el aeropuerto de Italia y cómo Can Yaman, ni corto ni perezoso, se movilizó para ayudarla a solucionar la situación. Hemos hablado de la caballerosidad de Can, del profesionalismo de Demet y del revuelo que ha causado esta historia en las redes sociales. Hemos analizado cada detalle, desde los rumores de romance hasta las verdaderas motivaciones de Can. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias y chismes sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, y espero estar cumpliendo con ese objetivo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una inyección de energía que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre Demet y Can? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en el canal? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Díganme qué les interesa, qué les intriga, qué les gustaría saber sobre el mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas para que cada vez seamos más en esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Juntos podemos hacer crecer este canal y convertirlo en el referente número 1 de las noticias del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mi gente hermosa, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Nos vemos.